En la historia reciente de Colombia, todos los gobiernos han buscado la manera de alcanzar la paz. Sin embargo, aunque las estrategias parecen loables, al momento de implementarlas se están quedando cortas. Y es que el conflicto armado en Colombia tiene unas dinámicas, digamos, tan diversas y tan complejas que es difícil llegar a una implementación de esa paz. Precisamente eso le está pasando al gobierno con su política de paz total, una política que busca llegar a un país sin armas. Luego de la suspensión de los diálogos con el ELN, llegamos a ese comienzo de los diálogos con los paramilitares, que fue la última, digamos, noticia. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el futuro de la paz en Colombia? ¿Cuáles son esos retos y desafíos que presenta construir la paz en Colombia? Esto lo vamos a conversar en este nuevo episodio de Prisma Voz. Comenzamos. Esto es Prisma Voz, el podcast de la Universidad de La Salle. Escucha, aprende y disfruta. Aquí te conectamos con la actualidad. Vale, entremos en materia y lo vamos a hacer poco a poco presentando a todas las personas que nos acompañan hoy en este capítulo de Prisma Voz, y lo vamos a empezar a hacer con Kyle Johnson, que es el director académico de la Fundación Conflict Responses, es politólogo de la Universidad de Connecticut y tiene una maestría en ciencia política de la Universidad de los Andes. Ha investigado el conflicto armado colombiano desde el 2006. Kyle, muchísimas gracias por aceptar la invitación y quiero empezar por preguntarle, para usted, ¿qué es la paz? Pues primero, muchas gracias por la invitación. Es difícil para mí tener una respuesta concreta, pero lo voy a intentar en como 3 elementos. Yo creo que primero hay un elemento mínimo, que es la falta de violencia física, y quizás el segundo elemento sería como la falta de lo que algunos llaman la violencia estructural, por así decirlo. Creo que el segundo elemento es tener las condiciones para una vida digna. Para citar a una cantante estadounidense de hace mucho tiempo, Nina Simone, decía que la paz para ella era vivir sin miedo. Muy bien, vivir sin miedo. Ahora más, esa pregunta se va a extender a todos ustedes, así que también voy a presentar a Andrés Cajiao, es el coordinador de la Unidad de Análisis sobre el Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz. Andrés, ¿usted cómo definiría la paz? Hola, pues primero que todo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La paz no es ausencia de conflictos. La paz es la tramitación pacífica de los conflictos. Tiene que ver algo con el miedo, pero va un poco más allá, y es la paz. Yo creo que no es más, pues tampoco es un anhelo de llegar a un punto, sino es como un estado realmente de las cosas, ¿no? Donde hay muchas cosas, muchos factores que entran ahí, pero lo más importante pues sí tiene que ver con cómo nosotros tramitamos nuestras diferencias en un contexto social, político. Vale, ahora le vamos a dar la bienvenida a la profesora Esperanza Hernández Delgado. Ella es coordinadora del Laboratorio de Paz de la Universidad de La Salle, es doctora en paz, conflictos y democracia y magíster en estudios políticos. Profesora, ¿para usted qué es la paz? Bueno, es una pregunta bellísima. Desde que surgieron los estudios de paz, hemos tenido a lo largo de 80 años enfoques minimalistas que equiparan la paz con ausencia de guerra a, por el contrario, enfoques maximalistas que equiparan la paz como ausencia de toda violencia directa, estructural y justicia social, hasta llegar a enfoques más reales y propositivos como el de la paz imperfecta. Vale, pues la última persona que nos acompaña es Cristian Cabrera, es director ejecutivo y representante legal de Red de Paz, psicólogo con más de 15 años de experiencia en el mundo de los derechos humanos y la defensa de la paz en ese mundo. ¿Usted está de acuerdo con estas respuestas que dan o para usted qué es la paz, Cristian? No, estoy totalmente de acuerdo, pero ahorita precisamente en estos días estamos entrando un poco como en crisis o de impensar, como decía Bernstein, qué significa la paz y qué es la paz, ¿sí? Creemos, también desde los jóvenes tenemos un semillero de investigación juvenil y ellos se preguntan que si es necesario seguir hablando de paz o cómo nos acercamos desde un lenguaje cotidiano para hablar de paz utilizando otros eufemismos. Una mirada de paz que nosotros tenemos desde Red de Paz es la búsqueda del bien común, el acercamiento a una democracia y también podernos narrar desde las diferencias. Cómo nos escuchamos y cómo dialogamos entre todos y podemos generar algunos constructos o algunos lineamientos para construir ciudadanía, para construir país, bueno, etcétera. Muy bien, pues justamente la Universidad de La Salle tiene un proyecto que le apuesta a la paz rural. Se llama Utopía, para los que no lo conocen. Es un concepto único que genera oportunidades educativas y productivas para jóvenes de sectores rurales de escasos recursos, que además han sido afectados por la violencia de alguna manera, también de la pobre educación y de la exclusión social. Quiero dejarlos con la voz de algunos estudiantes de Utopía que nos comparten qué es su concepto de paz. Saludos, mi nombre es Roy Berroja, soy estudiante de Ingeniería Agropecuaria de tercer año. Para mí la paz es todo estado de tranquilidad, de armonía, donde se vive un estado total sin violencia, sin ningún tipo de guerra. Gracias.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Michelle González, estudiante de Ingeniería Agronómica de primer año. Para mí, la paz es mantener un equilibrio en la convivencia de diferentes culturas. Soy Jefferson Villegas Noreña, estudiante del programa de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad de La Salle. Para mí la paz es un estado en donde el ser humano entra en sintonía consigo mismo y por ende de lo que viene él mismo, pues da también a los demás. Es una sincronización consigo mismo y con lo que hay en su entorno. Por ende la paz viene desde el corazón y enmarca en ello. Mi nombre es Fiora Escobar, soy estudiante de octavo semestre de Ingeniería Agropecuaria. La paz para mí es vivir sin conflictos y en armonía con todos. Vale, entonces entendemos la paz como una construcción que de todas maneras a cada uno a partir de sus vivencias le da un contenido, ¿no? Pero entonces entremos en materia con lo que está pasando con el gobierno. Actualmente tiene varios tableros de negociación el gobierno con disidencias, con paramilitares, lo tenía con el ELN, que es uno de los más famosos, ya lo identificamos un poco mejor, pero yo quiero que Kyle nos ayude a saber en qué va esa paz total, en qué consiste eso de la paz total primero, para que lo podamos explicar a la audiencia y cómo ha avanzado hasta ahora. Pues la paz total, una de las dificultades con el gobierno es que no ha explicado muy bien qué es la paz total. Lo mejor que tenemos viene del Plan Nacional de Desarrollo, que básicamente habla de dos elementos. Transformaciones territoriales, que es como superar esas, digamos, lo que el gobierno y otros llaman causas objetivas, como problemas de falta de desarrollo, pobreza, desigualdad, etc., relacionada con los conflictos armados o la violencia en Colombia. Y después, el segundo elemento son las negociaciones con todos esos grupos criminales y grupos armados. Y cómo va es un tema un poco difícil de definir. Hay como quizás 3 tipos de negociación, si quiero tratar de simplificar un poco, como los que de alguna forma han venido avanzando y avanzan, como ocurre con lo que queda del MC. No, quizás podría meter la segunda Marquetalia ahí, que aunque es recién comenzado ese proceso, el ELN antes iba ahí, pero pues ya no. Entonces tenemos las negociaciones que están apenas iniciando o no han empezado formalmente, pero ya hay anuncios como con el Clan del Golfo o como ellos se llaman, el Ejército Gaitanís de Colombia o las autodefensas conquistadores de Sierra Nevada. Y después hay otros que están un poco estancados, como en Medellín y Buenaventura, ¿no? Realmente empezaron un poco temprano, pero no han avanzado en bastante tiempo, y quizás la última categoría son como los suspendidos, el ELN y el proceso en Quibdó, que hace más o menos 15 días los 3 grupos criminales de la ciudad anunciaron que paraban el proceso por el avance del EGC en la ciudad. Entonces, así como muy, digamos, simple y sin profundizar, así van como los distintos procesos ahí. Ahora, Andrés, hablando de esas separaciones que parece que es como separación pero no divorcio, todavía hay posibilidades de revivirla, ese tan mediático negociación con el ELN que se suspende, ¿qué avances tenía? O sea, ¿sí se había avanzado? ¿Estábamos en el mismo punto? ¿Qué podemos decir de ese diálogo? Con el ELN, yo creo que primero hay que entender que eso es una negociación supremamente compleja. Nunca se ha logrado establecer muy bien cuáles son los avances o retrocesos con el ELN en la historia. ¿Por qué? Porque avanzan unas cosas, echan para atrás un poco otras, y eso fue un poco lo que pasó acá. Una negociación con una agenda muy amplia, compleja, con muchos temas, que se logró avanzar en un tema importante como era la participación, pero un tema supremamente importante para el ELN, pero realmente nunca se logró avanzar más allá de eso en las formas de la negociación y en cosas que fueran realmente avanzando y quitando como las trancas que siempre ha tenido el proceso con el ELN, que se ha llegado a un acuerdo, sí, había cese al fuego, pues en muchos momentos ha habido cese al fuego, pero era un gran avance, realmente nunca se logró. ¿Por qué? Pues por muchas razones. El ELN, primero, es una organización que es muy compleja internamente, que probablemente también hay muchas discusiones internas que todavía ellos no las tienen muy claras. Es un ELN que tiene una perspectiva de la negociación a muy largo plazo. La negociación está ahí, ahora se tiran la pelota de un lado para el otro, pero yo sinceramente no creo que haya una posibilidad real de que se haya una reactivación de la mesa de negociación y que logre superar estas trancas o estos elementos que no son de ahora, pero que pues, se vuelven y se visibilizan hoy en las negociaciones con el ELN. Ahora, Cristian, para continuar la conversación de Andrés, ¿usted también ve un poco inviable esa reactivación? Y también para que me ayude a opinar sobre lo que pasó con Mancuso hace algunos días y esa posibilidad de abrir
esa negociación que, dice el presidente, quedó coja con Álvaro Uribe. ¿Cómo lo ve? Bueno, nosotros con el tema del ELN creemos que sí hay que rodearlo, que la sociedad civil tiene que empezar a salir y tomar su voz. Creo que el gobierno en ese constructo de la paz total se enfocó a tener una mirada de diálogo desde la institucionalidad y no dándole un lugar a la sociedad civil para que pudiese poner la voz sobre su mesa y también blindar esos diálogos. Entonces creo que es un llamado también ahorita que todos nos pongamos ahí, como se dice, la camiseta de diferentes organizaciones y busquemos una ruta que permita mandatar ese llamado para que el ELN también se siente a dialogar con el gobierno nacional, ¿sí? Y también es un llamado no solo al ELN, sino también a la misma oficina del Alto Comisionado para la Paz, ¿sí? Porque creo que tienen un ejercicio de expertos que están empezando a construir ese ejercicio de los diálogos, pero la verdadera experiencia está en los territorios que quiere hablar. Ahí viene el tema de participación, ¿no? La construcción del CNP. Creo que el CNP no se pudo desarrollar como se debía. Y ese CNP hubiera jugado un rol importante en esa consolidación de alimentar ese diálogo con el ELN. La economía de la ilegalidad marca una tensión fortísima para que los diálogos no se den tan fácil, y esa narrativa histórica que tenemos los colombianos, o la historia de Colombia, el tema del narcotráfico también genera una tensión muy fuerte para que haya claridad frente al diálogo con el ELN y con los otros grupos armados. Y frente a lo de Mancuso, digamos que desde Red Paz creemos pertinentes esas gestorías de paz, así mismo como las gestorías de paz de diferentes líderes o jefes del ELN que deben aportarle a esos acercamientos de diálogo con esos grupos armados de acuerdo a sus perspectivas. Yo creo que ellos son como embajadores más del diálogo y empezar a llamar para buscar rutas. Y no sé lo de Álvaro Uribe, cómo profundizarlo. Yo creo que lo dejo ahí un poco sobre la mesa. ¿Quién quiere lanzarse? ¿Quién quiere lanzarse? Sí, eso es un tema ahí más una pregunta bien. Bueno, yo quisiera decir que tal vez tenemos, por lo que hemos vivido, nos hacen falta optimismos inteligentes frente a la paz. Yo creo que hay una ruptura en un antes y un después en los procesos de paz con el ELN, a partir del proceso de paz en el gobierno Santos. Evidentemente es la primera vez que un proceso de paz con el ELN pasa de una etapa exploratoria a una de negociación. Este es un paso importantísimo porque significó que por primera vez pactaran, finalizando la etapa exploratoria, una agenda, no solo se comprometieran a ir a la etapa de negociación, sino una agenda interesante, negociable, posible, y eso fue importante. Yo creo que los maximalismos hacen daño a la paz. Denominar una política, yo creo que de muy buena intención, el nuevo gobierno dice, propongamos la paz total que necesita Colombia, pero es maximalista hablar de paz total. Eso es como los maximalismos realmente chocan con la realidad de que no hay paces perfectas, ¿no? Ni paces totales. La paz es un proceso. Entonces quizás hoy la gente se le ha generado una gran expectativa frente a eso de una paz total, pues que es complejo. Yo creo que no se trataba de abrir muchos procesos de paz, sino de tener una apuesta. No es lo mismo una apuesta metodológica, sólida, para cada grupo armado tiene su propia personalidad, tiene su propia estructura y pues esto, la clave, el cuento no es solo abrir los procesos de paz, sino qué propuesta para poder avanzar. Y bueno, eso. No quiero aún... Ahora sí me están esquivando de la negociación con los paramilitares. Pero ¿cómo ven ustedes eso? De pronto sí es una paz muy maximalista, es una apuesta muy gigante, Andrés, Kyle. ¿Lo de los paramilitares? No, en general la paz total, pero si no quieres opinar sobre los paramilitares. No, yo sí creo que hay algo importante que decir sobre el tema de los paramilitares y es abrir una mesa ¿para qué? Creo que esa pregunta nunca se responde alrededor de eso y es ¿qué se pretende con esto? No, de Justicia y Paz sí es un proceso que no se ha cerrado, en el proceso de justicia transicional no se ha cerrado, pero eso no implica que haya una nueva mesa de negociación con Mancuso y los excomandantes de los paramilitares. Son dos cosas muy distintas. O sea, realmente yo creo que esto fue algo que ha pasado mucho con el presidente y él lanza ideas sin realmente tener ni un sustento ni realmente algo
como algo realmente sustentado detrás. Entonces, claro, está con Mancuso ahí, saca, deberíamos hacerlo, pero eso al final pues es como un anuncio que siempre se queda ahí, y así ha pasado con muchas cosas aquí. Y aunque yo sí creo que eso pues no tiene ni pies ni cabeza. Pero eso le hace daño, digamos, al discurso de la paz total, que el presidente suelte así tantas ideas y no concretice. Totalmente, totalmente. Yo creo que hay unas cosas como alrededor de esas ideas que son claves y quiero ponerse a la vez. No es la primera vez que el presidente Petro habla de negociar de alguna forma sin las claridades, como dice Andrés, con los ex jefes paramilitares. Hubo una reunión en Puerto Boyacá hace más o menos, casi como 18 meses, quizás, más o menos, con Danilo, pues, el ex alto comisionado para la paz, para un poco tocar ese tema público. Entonces, no es la primera vez que pasa, pero las dificultades terminan siendo varias. Yo quiero tocar uno, y uno es un poco como las expectativas alrededor de la paz total. Las expectativas desde la campaña y desde el comienzo de llegada del poder de Petro eran altísimas. Petro, Roy Barreras creo que fue otro que decía la paz con el ELN va a estar en 3 meses porque ya habríamos terminado de negociar. Es como, usted no tiene ni idea que es negociar con el ELN. Eso no es tan así. Ojalá, yo quisiera que fuera así, pero pues no. Pero la paz total entonces tiene una restricción clave que son los 4 años de gobierno. O sea, la no reelección es un tema que en los 80 incluso afectaba los avances de la paz. Lo clave de los anuncios es que agrega un punto de las expectativas donde, por ejemplo, cuando pensamos en seguridad hoy en día, ¿qué política culpamos por la inseguridad en los territorios hoy en día? La paz total. La política de seguridad casi no entra en el debate, aunque es clave. Pero el gobierno puso tanto peso en que las negociaciones, los ceses, etcétera, iban a mejorar la situación de seguridad, que pues políticamente el debate público se giró para allá. No, me parece importante en el análisis sumar de lo que pasó en las negociaciones o diálogos con las FARC, es que había una estructura que tiene un secretariado y tomaba las decisiones, que hoy, como lo que dice Andrés, con el ELN es complejo porque son diversas coordinaciones y coordinaciones que no se ponen como de acuerdo entre sí para llegar a un consenso o un acuerdo. Ahora bien, hablando del tema de la paz total, creo que la paz total no se debe centrar solo en el diálogo con los actores armados, sino también en la misma transformación social del país. Es decir, pensarnos en cómo vamos a imaginar o narrar la educación que permita generar una cultura de paz, el arte, el deporte, la economía, la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí podemos pensarnos de un ejercicio de memoria transformadora también, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de paz imperfecta. Hace más de 10 años, la Universidad de La Salle soñó con la creación de un modelo educativo universitario de alta calidad para el mundo rural, un proyecto donde la generación de oportunidades educativas, productivas y de emprendimiento para los jóvenes de la Colombia profunda les devolviera la esperanza de un futuro posible en sus zonas de origen. Llevamos la universidad al campo, materializando esa apuesta de La Salle por un modelo innovador de educación superior rural, de alta calidad para Colombia, un verdadero laboratorio de paz y oasis de esperanza que persigue 3 objetivos fundamentales. El primero, convertir a jóvenes bachilleres de zonas rurales afectadas por la violencia en ingenieros agrónomos con la mejor formación posible y con la metodología aprender haciendo y enseñar demostrando. El segundo, ser los líderes para la transformación social y política del país en el desarrollo rural integral y territorial. El tercero, contribuir a la empresarización productiva del campo a través de la implementación de los proyectos productivos de los jóvenes en sus lugares de origen, como resultado del proceso. Ahora hablemos de cifras. Con Utopía hemos impactado directamente en 29 departamentos de Colombia y la zona rural del Distrito Capital, así como en 266 municipios. Más de 4.000 jóvenes se han presentado a las convocatorias en búsqueda de una mejor calidad de vida y más de 700 han sido beneficiados por el programa, incorporando al campo colombiano más de 430 ingenieros agrónomos que hoy trabajan para sus comunidades y construyen juntos la Colombia que todos queremos. Esta es nuestra utopía.
Antes de la pausa hacíamos un recuento de lo que ha sido la paz total del gobierno de Gustavo Petro y estas diferentes maneras de entender la paz. Ahora vamos a enfocarnos un poco en algo que la profesora Esperanza ha venido trabajando y es la paz imperfecta. ¿Cómo lo podemos explicar a la audiencia qué es la paz imperfecta y por qué es importante tenerla en cuenta en este momento de construcción? Bueno, la paz imperfecta es un enfoque de paz creado a finales de los 90. Surge con el profesor Francisco Muñoz en España y él lo primero que afirma este enfoque de una manera muy real y propositiva es: no existen paces perfectas. La paz es un proceso que se construye en el día a día por etapas y en los mismos escenarios donde habitan las violencias. Por un lado, era una paz inacabada y perfectible. Inacabada porque reconocemos que la conflictividad hace parte de la condición humana y un poco como tú decías, pues los conflictos estarán siempre ahí, siempre estaremos, somos distintos, pensamos distintos y claro, lo grave es que es la tendencia a resolverlos por medio de la violencia, pero por eso decimos que es una paz inacabada. Mientras existamos los humanos estaremos trabajando permanentemente pues por la paz, ¿no? Y perfectible porque al ser construida en un proceso, pues a veces podemos avanzar más sobre los altibajos, vamos aprendiendo, puede ser una experiencia mejor que otra, etc. Es la paz que yo veo que construyen en Colombia las iniciativas civiles de paz, ¿no? Avanzamos, se consiguen logros, pero sigue habiendo un montón de cosas que hay que seguir resolviendo por la pluralidad de violencias, por las violencias históricas, etc. Ahora, Andrés, no sé, ¿usted cómo ve eso? Nosotros estamos con un enfoque incorrecto, buscando una paz total, o sea, si no hay paz en todo lado, ¿no existe la paz? ¿O cómo lo interpreta? No, pues mi interpretación va un poco lo que decía la profesora y es, yo no creo que haya una paz perfecta, realmente que haya un estado de paz en que no haya ningún tipo de... las violencias también tienen distintas dimensiones y el conflicto también es así, no tenemos el mismo conflicto hoy que teníamos en los 2000, hemos venido avanzando en muchas cosas, sobre todo los niveles de violencia, no tenemos hoy el mismo nivel de violencia que teníamos en la época paramilitar y pues de esa lucha paramilitar y las FARC, que cada vez nos lleva pues a pensarnos en cuáles son esos pasos que tenemos que ir siguiendo para ir reduciendo la violencia hasta un punto pues digamos que sea mucho más manejable, digamos, o por lo menos no lleve tanta afectación. Yo no quiero decir que pues uno tenga que conformarse con un tipo de violencia, pero yo creo que en el contexto colombiano sí tenemos que ir empezando a mirar que esto es todo unos escenarios, unos procesos que no vamos a llegar de la noche a la mañana a un punto donde no existan grupos armados, donde no haya violencia de este tipo y eso pues como decía nos obliga a repensarnos también las maneras como estamos tratando de tramitar el nuevo conflicto. Para sintonía con lo que dice Andrés Cristian, no sé si a ustedes les parece lo mismo, pero poco a poco, como la violencia se ha transformado, ahora el discurso de la paz, no sé si es tan vendedor como antes. No sé si los gobiernos en el mundo o las personas estén pensando en paz cuando votan, por ejemplo, en las próximas elecciones. La paz va a ser como un eje central. ¿Cómo hacer para poner la paz en la agenda pública nuevamente? ¿O es que siempre ha estado? Bueno, yo creo que la paz, como lo dije en un principio, inclusive para nuestra práctica cotidiana, sí es un término que se está reevaluando. Es triste, pero se está reevaluando. Y es un término que no está vendiendo para muchas personas de la sociedad. Por lo tanto, es una paz imperfecta, ¿sí? Es una paz que tenemos que mirar cómo le buscamos ese concepto y cómo buscamos ese sentido en las personas. Lo que les decía, en un grupo de jóvenes queríamos hacer un grupo de investigación en torno a la cultura de paz y ellos dicen, no, es que no queremos hablar de paz, ¿sí? Pensándonos ahorita en el marco de lo que se nos acerca a las campañas políticas, la campaña presidencial o lo que está pasando también en Estados Unidos, un ejercicio que está vendiendo fortísimo es pues que hay que generar seguridad a través de las armas, ¿no? La antítesis pues obviamente pues de la paz, ¿no? No se nos haga raro que podamos ver un señor de la Espriella, por ejemplo, siendo candidato presidencial. Recoge miradas de un señor Trump y recoge también el estilo de un señor Bukele, ¿no? Que brinda ciertos caracteres de seguridad. Entonces, yo digo que el concepto de paz entra a jugar, pero hay que pensarnos cómo vamos a hablar de esa narrativa de paz y que sea la paz como tal. Y como lo hablaba desde un principio, cómo nosotros convencemos a los otros sectores o cómo mandatamos que tenemos que tener un acuerdo para vivir en un mutuo respeto también, ¿no?
donde una mirada tanto de izquierda o derecha, pues vale, pero ¿cómo construimos sin polarizar? ¿Sí? Vale, gracias, Cristian. Kyle, no lo voy a poner a preguntar sobre si esos candidatos son posibles, pero sí, ¿cómo ve esa nueva campaña política? ¿La paz va a jugar un papel fundamental en ese proceso o cómo volvemos a poner la paz en esa agenda pública? Bueno, yo creo que hay que partir de una presunción o quizás una conclusión analítica un poco difícil, pero es la paz cotiza a la baja. Entonces yo creo que la paz en la siguiente campaña, si pensamos por lo menos la paz total, o sea, no el concepto un poco más general o eso es lo que venía hablando Cristian, que es súper importante para la paz, pero creo que en el cerebro del votante típico urbano no está ahí. Entonces lo que sí está es que la paz total es la narrativa en este momento, es que el país, o sea, desde la oposición, digamos, política, de la derecha más que todo, el país está en llamas, está en crisis de inseguridad por la paz total. No a la mano de la paz total, sino por la paz total. O pues el discurso ahora que no creo que sea muy duradero en su efecto político, pero esa idea de que Petro es el gran amigo de los delincuentes porque intercambió un sombrero con Mancuso, pero cada rato aparece, ¿no? Cada X meses aparece un discurso así. Si alguien, por ejemplo, el votante promedio, si eso existe como concepto, pero me lo voy a permitir, en lugar urbano va a ir a votar por la paz, yo propondría que es más probable que vote en contra del gobierno o la continuidad del gobierno de Petro o la paz total, que vote a favor. Yo añadiría una cosa también como en el imaginario del votante promedio que decía Kyle, y es que en Colombia se ha equiparado mucho el tema de paz con negociaciones. Y yo creo que también que ese tema de las negociaciones y el avance que han tenido, las dificultades que han tenido, también han generado pues, una perspectiva negativa frente a las negociaciones. Cuando uno ve las encuestas que se han hecho en Colombia desde los 90, casi, bueno, desde 2000 hasta ahora, creo que la negociación siempre tenía como una favorabilidad en la opinión pública de la gente en general. Solo en dos momentos esa favorabilidad es contraria, y es actualmente y después de las negociaciones del Caguán. Entonces eso ya muestra un poco cómo empieza pues en ese imaginario de negociaciones igual paz, que es un poco también el discurso que se ha traído acá pues históricamente alrededor de es que la paz es la negociación con los grupos, que se reduce un poco el término paz a la negociación con los grupos. Pero yo quisiera agregar un poco una postura. Yo creo que la violencia es una realidad, y especialmente los niveles de violencia han subido en los últimos tiempos, y aunque hemos tenido momentos en que se han querido negar la existencia del conflicto armado, no es que la paz, los colombianos sean precisamente afectos a la paz, hay bastante falta de optimismo frente a esto, pero yo creo que es de fuerza, se impone como una realidad. La violencia que se está viviendo en los territorios, el tema de las víctimas que sigue creciendo y la frustración frente a los procesos de paz. Eso, a mi juicio, tiene que colocar la paz, se quiera o no se quiera, en forma directa o no, en las agendas. Antes de irnos, porque ustedes hablan muy bien y entonces yo me puedo quedar acá siguiendo hablando con ustedes un rato largo, quiero que hagamos una conclusión rápida, digamos, de los retos que hay de ahora en adelante como en este proceso de implementación y en la construcción de paz, lo más corto que puedan. Yo sé que es difícil reducirlo, pero si quieren empezamos con Cristian. Bueno, no. Yo siempre mando a Cristian al paredón. No, yo creo que lo que queda en el ejercicio de la paz total, el gobierno se la tiene que jugar muy claro como lo dije en un principio, en pensarse en el tema de la desigualdad social, es decir, mirar cómo vamos a retomar y fortalecer las estrategias de educación, también económicas, culturales, inclusive también desde las mismas narrativas del deporte en Colombia y todo eso que permita generar esa cultura de paz. Si bien vamos de la mano de los diálogos, pensar cómo entendemos y cómo vendemos o construimos otra narrativa de imaginarios para fortalecer una cultura de paz que necesita el país. Andrés. Bueno, yo creo que retos hay muchísimos y yo creo que el principal es el tiempo. No hay tiempo para encaminar un poco todo lo que se ha venido haciendo. Creo que la paz total fue bastante caótica hasta ahora
y eso ha generado unas dinámicas que son muy difíciles de cambiar en el corto tiempo. Creo que también que la paz total ha cambiado en su esencia misma o en cómo se concibe. No es la misma paz total del inicio lo que hoy el gobierno plantea como paz total. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que como ya pasó con el ELN, esa negociación local afecta a lo nacional y no hay una estrategia real del gobierno o del comisionado de paz hoy frente a cómo hacer esta paz total e interactuar entre lo nacional y lo territorial. Y eso también va a ser un gran reto realmente de poder materializar esa nueva idea que existe sobre la paz territorial en la paz total y eso pues no lo veo muy viable tampoco actualmente. Pues precisamente para nosotros en la Universidad de La Salle el tema de la paz y ponerla en el foco nuevamente es muy importante, por eso se va a desarrollar un Congreso Iberoamericano de Paz Imperfecta, justo la profe lo está liderando. Aprovechemos este cierre, profe, para decirle a la gente qué va a pasar en ese Congreso, quiénes van a estar y hacer la invitación a las personas que quieran participar. Bueno, nosotros creemos que sigue siendo muy importante no minimizar ni maximizar la idea de la paz. Colombia tiene que entrar por otro camino. Creemos que los procesos de paz son muy importantes y en este Congreso vamos a reflexionar sobre la paz imperfecta, los territorios. Quiero contarles que pues, planteamos un Congreso de 2 días y nos sorprendimos al recibir 70 ponencias, muchísima participación regional del Valle, de la costa, del eje cafetero y luego nos sorprendió también los colegas que vienen de México, de Ecuador. Entonces creemos los temas todos muy interesantes y creemos que vamos a tener el primer día una mirada académica de la paz imperfecta y el segundo día estarán con nosotros experiencias que en el territorio construyen paces imperfectas. Estarán los campesinos nobles alternativos de paz de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare. Estará la experiencia de Berta Lucía Fríes, víctima del atentado del Nogal, mujeres firmantes de paz de Anorí y de Mutatá en Antioquia, y estará una experiencia de jóvenes de Río Sucio, Caldas. Entonces, bueno, invitadísimos todos a este congreso y bueno, si no pueden asistir, serán grabados por YouTube y será un placer divulgarlo para seguir enriqueciendo estas ideas de paz y encontrando elementos que por fin nos permitan cerrar este ciclo prolongado de violencia. Bueno, muchas gracias, Kyle. Conclusiones. Bueno, de los retos también comparto que hay muchos. Creo que lo primero es definir un punto de llegada. ¿Dónde quieren llegar con la paz total en este momento? Creo que eso ni siquiera se ha definido. De ahí se puede definir estrategias, una estrategia y estrategias. Yo puedo enfocar más que todo en las negociaciones. Una estrategia porque yo creo que la paz total no es únicamente la suma de las negociaciones. Hay elementos aparte que entran. Yo creo que hay que empezar a generar una narrativa y algo que existe un poco, pero no lo veo tan así, de transformación territorial sin negociación. Hay que mandarle el mensaje que vamos a transformar esos territorios con o sin ustedes como grupos armados. Ustedes verán si se montan al tren o no. Y para eso yo creo que el tema de la implementación del Acuerdo 2016 es tan importante. Muchas herramientas están ahí. Es un poco sorprendente a veces escuchar por lo menos cuando estaba el proceso con el ELN, más con el MC que queda, más con la segunda marca Italia, de participación para definir la transformación territorial. Como, ¿otra vez? Ya se ha hecho. Implementemos. O sea, hagamos esas transformaciones. Puede que no nos haya gustado el método, la metodología hasta ahora de esos procesos. Creo que muchos tenemos muchas críticas. Muchas críticas. Pero esos procesos pueden tener efectos muy importantes. Y por más anti-Petro que sea un próximo gobierno, que quizás es un escenario muy probable, va a ser difícil que acabe con todo lo que es la paz total. Incluso el gobierno de Duque, por más públicamente antipaz era, en secreto hablaba con el ELN. Si es posible corregir camino ahorita para llegar a irreversibilidad, yo no sé si eso es posible. Pero si ni siquiera se piensa desde los que están liderando esos procesos, lo veo más grave aún.
Vale, pues queda la conversación en punta. Les agradezco mucho a los 4 por estar con nosotros, a ustedes por llegar hasta aquí, por vernos y escucharnos. Pueden dejar en los comentarios otros temas que quieran que tratemos en estos episodios de Prisma Voz. Mi nombre es Kevin Garavito y nos vemos en la próxima.